Buenos días, chicas. ¿Qué pasó que nadie se estaba conectando? Esperaremos Buenos días, hasta 10:10 y si no empezamos, porfa, si no, no vamos a terminar con lo que nos falta. Si no, continuamos con la 3. Ya. Ahora sí, empezaremos porque si no, no terminamos. Recordarles que hoy día es nuestra última clase, entonces nos vamos a apurar un poquitín. Nos falta terminar el sistema de control y retomar un poco lo que es el sistema operativo y organizacional, que básicamente son dos temas bastante cortitos, que no nos va a tomar ni 10 minutos hacerlo los dos, porque en realidad es como que repetir lo que constantemente hemos ido mencionando a lo largo de estos temas, ¿sí? Anuncios importantes. Ya saben que el próximo miércoles 24 me tienen que realizar la entrega hasta la segunda parte, la segunda fase de su proyecto. Y del 24 yo les voy a enviar sus correcciones y directamente el examen final me van a entregar el proyecto final y lo vamos a dividir entre el proyecto final y un examen teórico. El examen teórico solo lo vamos a dar de sistema de control y del organizativo y el operacional, que los vamos a terminar hoy día, ¿sí? El día que nos pasen el examen, de igual manera nos vamos a conectar a Meet y les voy a dar las indicaciones para el examen teórico, etcétera, y ustedes ya me tendrían que haber subido a la plataforma su proyecto final, ¿ok? Yo asumo que la próxima semana, más tardar, ya nos van a dar el rol de exámenes. La próxima semana se van a encargar de, si es que tienen alguna reprogramación de alguna otra materia, lo van a dar. Y acerca del Expo Idea, si no me equivoco, que también ya es su presentación límite, ¿sí? Eso, recuerden que conmigo la entrega es el miércoles 24 de su segunda fase. Yo les voy a hacer correcciones y directamente la entrega final es el día que nos pasten para la fecha del examen final, ¿sí? Eso es como anuncios importantes. Entonces, ahora sí terminaremos. La anterior clase básicamente hemos desarrollado todo lo que sería el sistema de control y como les dije, hoy nos faltaba terminarlo, que es sumamente sencillo, en el sentido de que las tablitas que vamos a ver a continuación nos van a permitir comprender todo, ¿ok? Cuando hablamos del sistema de control, habíamos dicho que simplemente nos permite conseguir nuestros objetivos en los plazos indicados, pero tratando de realizar una economía de medios. ¿Qué quiere decir? Que tratemos de ahorrar la mayor cantidad de recursos en el sentido para cumplir nuestros objetivos. Entonces, el sistema de control va a permitir que toda empresa sea eficaz y sea eficiente. Va a cumplir sus objetivos en los plazos establecidos y asimismo va a tratar de ahorrar en cuanto a recursos se refiere para el cumplimiento de dichos objetivos, ¿sí? El sistema de control busca eso, que una empresa sea eficaz y eficiente, ¿ok? ¿Cómo? ¿Cómo pueden llegar a ser esto eficaces y eficientes? Básicamente, el sistema de control habíamos dicho que siempre va a trabajar sobre información, pero información oportuna,
Los encargados de realizar el control en relación a las actividades propuestas dentro de la empresa tienen que brindar información oportuna a los de un nivel más superior, explicando y justificando del por qué existen desviaciones, si es que existen, ¿sí? No necesariamente en la ejecución de una actividad tiene que existir desviaciones, sino que puede o no, y en caso que sí, ¿por qué se han dado? Entonces, eso automáticamente nos permite a nosotros planificar el desarrollo de cada actividad, ¿sí? Entonces, asimismo, para que nosotros podamos conseguir nuestros objetivos de manera eficaz y eficiente, siempre existe la planificación y el desarrollo de cada actividad. ¿A través de qué nosotros desarrollamos el control de esto? Primero, lo que nosotros hacemos es comparar resultados, ¿sí? Comparamos con lo planificado y de lo obtenido, ¿sí? Suministramos información acerca de las posibles desviaciones desde una fase de planificación y ya cuando nosotros hemos obtenido resultados. Entonces, siempre en el sistema de control vamos a trabajar desde dos puntos, desde la planificación y desde los resultados cuando la actividad ya se ha ejecutado. Y en base a, a esa información de esos dos puntos, nosotros vamos a poder establecer de manera correcta el sistema de control, ¿sí? Luego nosotros proporcionamos políticas, reglas y medios. Básicamente, esto llega a ser lo que habíamos dicho, la información determinativa, en el sentido que se va a establecer cómo es que nosotros debemos manejar esas desviaciones, ¿sí? Y una vez que nosotros evaluamos estas desviaciones, lo que hacemos es establecer puntos focales de responsabilidad. ¿Qué quiere decir? Los puntos focales de responsabilidad básicamente es la delegación de responsabilidades al personal de la empresa. ¿Qué quiere decir? Los encargados de almacén van a ser los responsables de que los productos sean distribuidos de acuerdo a la cadena establecida, ¿sí? Entonces, primero vamos a los mayoristas y luego a los minoristas. Entonces, en caso, digamos, que no existe una cadena de distribución larga y directamente se vaya hacia los minoristas, los encargados de almacén son los que tendrían que responder del por qué ha existido esa desviación, ¿sí? Y una vez que nosotros hemos delegado la responsabilidad de las acciones, vamos a poder conocer las causas, ¿sí? Y si conocemos el por qué nosotros las modificamos, en relación a factores endógenos y exógenos. Habíamos dicho que endógenos es cuando la causa está en sí mismo, cuando es algo interno, ¿sí? Y es exógeno cuando la causa es exterior. Entonces nosotros podemos identificar que esa desviación se ha dado porque hemos hecho algo mal nosotros como empresa al ejecutar nuestras acciones, o ha habido un hecho el cual nos ha permitido que no salga como nosotros habíamos establecido, ¿sí? Por ejemplo, un factor endógeno puede ser la organización interna misma de la empresa, y un factor exógeno puede llegar a ser, yo que sé, un punto de bloqueo de ciudad a ciudad y ya se hace que mi producto no llega a donde tenía que llegar. Entonces, no he podido cumplir mi objetivo. ¿Por qué? Porque tiene una desviación exógena, en el sentido que si bien yo podía haber cumplido, el medio ambiente no me ha permitido como tal, ¿ok? Y una vez que nosotros ya conocemos las causas, lo que siempre hay que hacer es estar constantemente visualizando la ejecución de las actividades. ¿Esto para qué? Para evitar las posibles desviaciones y permitir que todo se realice tal cual se había planificado. Luego apoyamos y guiamos la actuación en el sentido de que nosotros trabajamos en conjunto para conseguir los objetivos, y finalmente nosotros tenemos que proveer de los recursos y medios para el cumplimiento de los objetivos. Entonces, si se dan cuenta, esto llega a ser lo mismo que habíamos desarrollado la anterior vez en los 6 puntos, en el que primero obtenemos el objeto a controlar. Luego vemos cómo es que se ha controlado el resultado, cuáles han sido las desviaciones, por qué se han dado estas desviaciones, la modificación de las desviaciones y el constante seguimiento de todas las actividades para obtener resultados positivos, ¿ok? Entonces, el sistema de control básicamente se va a estructurar en relación a 3 premisas. Primero, siempre va a trabajar en paralelo con el sistema de información. El sistema de control no se puede dar si es que nosotros no tenemos una información base
sobre la cual establecer nuestros diferentes lineamientos, ¿sí? De igual manera, nosotros damos esto de manera escalonada. El nivel inferior va a trabajar y va a controlar sus acciones de acuerdo a lo que establezca el nivel medio. El nivel medio va a trabajar y va a establecer sus acciones de acuerdo a lo que el nivel superior le vaya diciendo, ¿sí? Entonces, de esta manera nosotros trabajamos de manera escalonada constantemente. El nivel inferior, que básicamente son las acciones operativas, siempre van a depender de los que están más arriba. Entonces, aquí básicamente tenemos que trabajar como en un embudo, ¿sí? Y en el embudo nosotros vamos especificando porque se va reduciendo nuestra boquilla en este sentido para determinar qué debemos hacer, ¿sí? Y gracias a eso nosotros tenemos dos diferentes componentes del sistema control. El control operacional, que se relaciona en cuanto a la actividad y resultados, que llegaría a ser el nivel inferior, y el control integrado de gestión, que habla el trabajo de la totalidad de toda la empresa. Entonces, gracias a esto, nosotros determinamos esta tablita. ¿Cuáles son nuestros máximos componentes de comparación para un sistema de control? Lo operacional, que nosotros vamos a controlar las acciones que se van a dar hasta un mes de duración. Y cuando hablamos del control integrado de gestión, nosotros podemos llegar a controlar acciones hasta 5 años si es integrado, que quiere decir que si es una gestión total. Pero si estamos hablando solamente de un año, eso quiere decir que vamos a realizar por periodos establecidos. En este caso, el periodo establecido llegaría a ser de manera anual, ¿ok? Entonces, tenemos esos dos plazos máximos de comparación. Todas las actividades que se dan hasta un mes, que en realidad llegarían a ser las actividades más concretas y frecuentes que se dan dentro de la empresa, y el control integrado de gestión son más un tanto administrativas, para proveer recursos, obtener recursos, etcétera, 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 y que el funcionamiento de la empresa como tal sea correcto, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de control operacional, la actividad básicamente se va a dar a través de la supervisión, de la ejecución y administración, la actuación y la información, ¿sí? Cuando hablamos de supervisión, básicamente es cómo es que nosotros vamos a ir desarrollando cada actividad y cómo vamos a ir desarrollando, cómo vamos a ir controlando ese desarrollo, que en realidad llegaría a ser paso por paso, ¿sí? Comprendemos cómo es que se desarrolla la ejecución de la actividad y la administración, ¿sí? Luego controlamos la actuación, la conducta y la técnica, que vamos a ver cómo es que básicamente se ejecutan estas actividades. Y todas estas actividades se tienen que basar en una información primaria. Y la información primaria habíamos dicho que está siempre en relación a la información determinativa, que ya se establece cómo es que se deben hacer ciertas acciones dentro de la empresa. Eso en el sentido de que nosotros controlamos la actividad. ¿Cómo controlamos nuestros resultados? Esto sería durante y esto sería después. Entonces, los resultados nosotros elaboramos en relación a la información elaborada y la información primaria. Cómo nosotros debemos hacer las cosas y cómo es que las hemos hecho, ¿ok? Luego vemos si nosotros hemos cumplido con los tiempos establecidos y comparamos lo que habíamos planificado con lo que hemos obtenido. Entonces, quizás mi objetivo era fabricar 10, vamos a ver, 10 diferentes prendas de vestir, ¿ok? Que van a ser chamarras por el invierno al mes, 10. Entonces, esta actividad va a iniciar el primero de cada mes y va a finalizar el último día de cada mes. Y el control se lo va a hacer al último, ¿sí? Yo tenía desde un inicio planteado que iba a fabricar 10 chamarras, ¿sí? Y si llega el 31 y solamente tengo 5 chamarras, eso quiere decir que yo no he cumplido con el objetivo. He comparado y tengo menos 5 de lo establecido de manera inicial. Entonces, nosotros siempre vamos a comparar lo que hemos planificado con lo que hemos obtenido. Entonces, básicamente, cuando nos relacionamos al control de la actividad, vemos qué estamos haciendo y cómo lo estamos realizando. Y cuando hablamos de los resultados, qué y cómo se ha realizado en relación a lo que nosotros queríamos obtener, ¿sí? Entonces, el control operacional siempre va a estar bajo supervisión constante y obviamente el nivel de objetivos que va a controlar van a ser operativos.
en el sentido que van a ser acciones más concretas, más específicas, ¿sí? Y luego tenemos el control integrado de gestión, que básicamente nos permite los resultados de una actividad y una gestión con alto grado de síntesis y elaboración. ¿Qué quiere decir? Básicamente, el control integrado se hace de manera escalonada, en el sentido que nosotros vamos a ver qué es lo que han hecho los del nivel anterior. Entonces, los del nivel medio van a ver cómo están desarrolladas las actividades del nivel inferior. Y los del nivel superior van a ver cómo han desarrollado las actividades los del nivel medio y los del nivel inferior. Entonces, siempre va a ser escalonado este control integrado de gestión, porque nos permite ver resultados de manera más global y no tan específico como nosotros lo hacemos en un control operacional, ¿ok? Entonces, la integración de los anteriores va a ser importante para que nosotros asumamos el tipo de control y el tipo de decisiones que tenemos que tomar en relación a los resultados que cada nivel ha encontrado, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un control integrado, asume la dirección en relación a todo lo que han hecho los niveles inferiores. Y cuando hablamos de gestión es cuando establecemos nosotros el tiempo sobre el cual vamos a desarrollar este control integrado. Entonces, normalmente aquí vamos a establecer los objetivos políticos y estratégicos que nos van a permitir a conocer cómo es que debemos desarrollar las diferentes actividades dentro de la empresa, y logístico y táctico de con qué y cómo lo vamos a desarrollar, ¿ok? Entonces, el control operacional forma parte de un control integrado de gestión, porque esto prácticamente lo desarrolla un nivel inferior, en el sentido que ellos se encargan netamente de operaciones concretas. Sin embargo, el control integrado de gestión es muchísimo más global, ¿ok? ¿Tienen alguna duda hasta acá? No, Lizeth. Todo claro. Entonces, luego, al haber determinado estos dos tipos de controles, nosotros vamos a retomar de manera de resumen, porque todo esto es repetir lo que ya habíamos llevado hasta acá. Cuando hablamos del proceso de control, siempre va a ser dinámico. ¿Qué quiere decir? Que no tiene que ser cerrado, ya que constantemente nosotros vamos a buscar el mantenimiento y la revisión de las acciones que estamos ejecutando. Si nosotros tenemos un control estricto, cerrado, y no cambiamos y no adaptamos de acuerdo a la situación, eso nos puede jugar automáticamente en contra, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros realizamos el mantenimiento y la revisión constante de las acciones de la empresa, lo que hacemos es verificar dos cosas. Primero, ¿en qué sentido la empresa se acomoda al entorno? Y segundo, la evolución de los factores de su medio interno, ¿sí? Entonces, el control nos va a permitir a nosotros conocer si la empresa es capaz de adaptarse a circunstancias externas, y primero, si gracias a esas circunstancias externas nosotros podemos evolucionar todos los elementos que utilizamos para desarrollar un mejor trabajo. ¿Esto para qué? Básicamente para ver el nivel de desviación, y el nivel de desviación nos va a permitir reflejar qué tan bien o qué tan mal estamos, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos mucha desviación, automáticamente nos va a reflejar que quizás no estamos haciendo bien las cosas. Entonces, eso es la realidad, ¿ya? Pero ¿qué pasa si nuestro nivel de desviación es sumamente pequeña debido a factores netamente exógenos? Entonces, en ese caso, nuestro nivel de adaptabilidad va a tener que jugar mucho para que nosotros podamos continuar con el desarrollo no normal, pero sí establecido de nuestras acciones, ¿ok? Entonces nosotros reflejamos nuestro nivel de desviación básicamente para ver cómo es que vamos a mantener las operaciones dentro de lo que nos exigen los objetivos, ¿sí? De acuerdo a estos elementos, nosotros vamos a ver cómo es que ahora vamos a buscar el cumplimiento de dichos objetivos. Y para estos objetivos nosotros tenemos que realizar el proceso de control constante, que se va a dar en 4 pasos, que ya los habíamos desarrollado. Determinamos qué es lo que vamos a controlar, cuáles van a ser los puntos de control, qué método vamos a utilizar para controlar y qué mecanismo vamos a establecer para realizar la comparación entre lo planificado y entre lo obtenido, ¿ok? Entonces, de manera de resumen, y ya para terminar este tema del proceso de control,
Este esquema básicamente nos permite establecer todo. La dirección, es decir, el nivel superior, va a determinar siempre qué es lo que hay que controlar y cuáles van a ser los planes y las políticas de comportamiento de la empresa, ¿sí? Los planes básicamente van a ser utilizados siempre para que yo establezca cómo es que voy a hacer las acciones y cómo es que voy a ir controlando, ¿ok? Entonces, cuando nosotros determinamos qué hay y qué controlar, básicamente establecemos características físicas, económicas, financieras, sociales, endógenas, exógenas, que va a llegar a ser el objeto de control para conocer cuáles van a ser los puntos estratégicos, ¿sí? Algún punto dentro del área del proceso, diferentes zonas de interés, diferentes periodos de tiempo en relación a la economía, de acuerdo al tipo de medios que yo tengo para la fabricación de diferentes bienes, etcétera, ¿sí? Entonces, yo establezco dónde hay que controlar estos elementos, ¿sí? ¿Y quién va a ser el encargado de controlar? Van a ser los de nivel superior, los de nivel medio, los de nivel inferior, y todo esto me va a permitir establecer cómo es que se va a controlar a través de diferentes métodos y técnicas para que yo evalúe la característica previamente seleccionada, ¿sí? Cuando yo establezco el cómo voy a controlar, lo que hago es realizar un proceso que me va a permitir ya obtener los resultados y asimismo compararlos. Si yo obtengo los resultados y los comparo con lo planificado y con lo real, básicamente vamos a poder establecer cuál es la actividad en relación a su entorno, ¿sí? Y aquí nosotros vamos a poder establecer diferentes medidas correctivas en sentido de que siempre esto sea a favor de la empresa y no en contra, ¿sí? Como les dije al inicio, el sistema de control nos va a permitir que toda empresa consiga sus objetivos, es decir, ser eficaces, pero asimismo trate de ahorrar la mayor cantidad de recursos, no solamente físicos, sino también, no solamente económicos, perdón, sino también físicos, materiales, etcétera, en el sentido de que tenemos que ser eficientes. Si bien cumplimos nuestros objetivos con la menor cantidad de recursos posibles. Esto para que siempre sea desde un punto positivo para nosotros, ¿ok? Entonces, con esto en realidad estaríamos cerrando lo que sería nuestro sistema de control. No sé si es que tienen alguna duda en relación a lo que habíamos avanzado con anterioridad. Entonces, en resumen, esto voy a volver a retomar para cerrar este tema. El control se da a través de 4 procesos principales. Primero, comparamos nuestros resultados, analizamos y evaluamos, ajustamos realizaciones y finalmente conocemos y evaluamos. Comparamos en el sentido de que determinamos cuál es nuestro objeto de control y sobre eso vemos qué es lo malo que puede llegar a suceder, ¿sí? Eso es lo que ustedes van a hacer en su proyecto. Van a decir, queremos hacer una publicidad o queremos hacer o mejorar la estrategia de comunicación interna de nuestra empresa porque eso es lo que impide que consigamos nuestros resultados. Entonces, ustedes van a empezar a limitar sus criterios de control, ¿sí? Comunicación, comportamiento, reacción, esfuerzo, motivación, esos van a llegar a ser sus criterios de control. Pero ustedes van a ver que lo que van a buscar a través de esa estrategia es mejorar la comunicación interna, ¿sí? Pero puede que en ese proceso ustedes encuentren que hay bastante envidia de por medio, de unos a otros. Entonces, ¿eso qué posibles desviaciones me puede llegar a tener a mí como empresa? Entonces, analizamos y evaluamos por qué se pueden llegar a dar esas desviaciones, por qué existe la envidia. Quizás porque no existe el reconocimiento de trabajo, quizás porque los sueldos van a variar de acuerdo a las personas, capaz son de acuerdo a la cantidad de títulos que uno tiene o de acuerdo a los años de experiencia que uno tiene, y que normalmente esos llegan a ser los factores principales para que haya una mala relación interna entre los trabajadores, ¿sí? Yo evalúo el porqué de esas decisiones y lo que hago es realizar modificaciones. Ok, el problema es que yo hago diferencia en el pago de sueldos, ¿sí? Por cantidad de títulos. El que tiene más títulos gana más, por ejemplo, y el que tiene menos títulos gana menos. Entonces, si ese es el gran problema para generar conflictos internos dentro de la empresa, ¿qué hago? Un ajuste. Y ese ajuste puede llegar a ser que vamos a empezar a pagar sueldos de manera escalonada. ¿Qué quiere decir?
que si mientras tú trabajas, estudias y me presentas más títulos de actualización, de capacitaciones, etcétera, en relación a la tarea que estás cumpliendo dentro de la empresa, tu sueldo va a ir subiendo progresivamente, de manera escalonada. Entonces, eso va a permitir que los que están más abajo van a buscar la autosuperación para lograr conseguir la mayor cantidad o para poder incrementar su sueldo como tal. Entonces, esta realización me va a permitir a mí conocer y evaluar los resultados reales. ¿Cómo me ha ido después de un lapso de tiempo? ¿Sigue habiendo esa confrontación interna o las cosas se han relajado muchísimo más, todo está más tranquilo, ya no hay esta diferenciación entre unos y otros, etcétera? ¿Sí? Entonces, el sistema de control me permite, si bien conocer los criterios de control, tengo que ver el por qué se puede llegar a dar esa desviación, qué va a pasar si es que yo logro ajustar esa desviación y cuáles van a ser los resultados. Y normalmente, si yo realizo los ajustes, yo voy a tener resultados siempre positivos. Ahora, el sistema de control hemos dicho que siempre va a trabajar de la mano del sistema de planificación y el sistema de información. ¿Por qué? Porque el sistema de planificación me permite ver qué es lo que se pretende hacer y el sistema de información me va a decir cómo es que se pretende hacer lo planificado. Y en relación a ese cómo se pretende hacer, yo voy a poder establecer mis puntos de control y mis posibles desviaciones. ¿Ok? No sé si es que hasta acá tienen alguna duda en específico en relación al sistema de control. No, no, Lizeth. Rosy, Sara, Tati. No, Lisa. Todo claro. Entonces, No, si se dan Lisa. cuenta, este es uno de los temas más sencillos en relación a todo lo que hemos avanzado, porque me permite concretar el resultado positivo de todo lo mencionado con anterioridad, ¿sí? Habíamos dicho que la planificación es la fundamentación para la subsistencia de la empresa. La información es todo lo que va a complementar al sistema de planificación para que pueda establecer acciones que me vayan a favorecer, ¿sí? Y el sistema de control me permite monitorear constantemente esas acciones para yo asegurarme para asegurarme tener resultados positivos siempre, ¿sí? Entonces vamos a ver nuestro penúltimo tema, que llegaría a ser el sistema operativo, ¿sí? El sistema operativo, como habíamos dicho, se relaciona bastante a los que están realizando acciones o actividades concretas, ¿ok? Lo operativo llega a ser muchísimo más específico en relación a las actividades que habíamos planteado. Entonces, el sistema operativo básicamente son los hombres, bueno, el personal o las personas en realidad que van a trabajar en diferentes medios, es decir, que van a unir esfuerzos para poder conseguir un objetivo común, ¿sí? ¿Y cómo van a lograr conseguir ese esfuerzo? A través de información, a través de bienes y servicios con procedimientos previamente definidos. Entonces, el sistema operativo comprende a todos los integrantes del nivel inferior, quienes son los encargados de realizar las acciones más importantes de la empresa, a la producción, a la distribución, a la venta directa puede llegar a ser, etcétera, etcétera, etcétera. Son actividades concretas que básicamente permiten que la empresa pueda funcionar. Un sistema operativo es lo más importante de toda empresa porque es donde mayor personal tú vas a poder encontrar, ¿sí? Y si este sistema operativo logra trabajar en conjunto de manera coordinada y con una muy buena comunicación, se va a lograr conseguir los objetivos establecidos por la empresa, siempre y cuando la empresa le provea de los medios necesarios para el cumplimiento de estos objetivos, ¿ok? Entonces, ¿dónde se encuentran los sistemas operativos? Básicamente están en todas las actividades desarrolladas por la empresa para poder cumplir sus fines. Estas actividades siempre se van a encontrar interrelacionadas con el sistema de planificación y el sistema de control. Vamos cambiando. El sistema de control se relacionaba con el sistema de planificación y con el sistema de información. Ahora, el sistema operativo va a trabajar en torno a lo que se pretende hacer
y en el monitoreo constante de lo que ellos van a hacer. El sistema operativo va a ser quien va a ejecutar las acciones establecidas en el sistema de planificación, ¿sí? Entonces, el sistema operativo siempre va a ser flexible y su estructura va a depender netamente del objetivo que se busque cumplir. Por tanto, el control va a nacer en el sentido de que todas las acciones que realice el sistema operativo tienen que ser mínimamente eficaces en pro al cumplimiento del objetivo, ¿sí? Y ese cumplimiento de objetivo va a ser de acuerdo si nosotros establecemos una acción, un programa, un acto o un plan dentro de un sistema de planificación. Entonces, el sistema operativo se encuentra en cualquier actividad desarrollada dentro de la empresa, siempre y cuando exista qué es lo que tienen que hacer y cómo se va a controlar lo que ellos tienen que hacer. ¿Ok? Entonces, la orientación del sistema operativo básicamente se va a dividir de acuerdo a niveles. Hace referencia a lo que va a depender y hacia dónde va a enfocar su comportamiento. Entonces, la orientación va a depender de acuerdo a los puntos focales de responsabilidad para su actuación. Habíamos dicho que los puntos focales de responsabilidad van a ser las delegaciones de las diferentes actividades. Entonces, vamos a volver a nuestro cuadrito anterior que ya lo habíamos visto, que cualquier empresa se va a componer de un nivel inferior, que sería el nivel operativo, de un nivel medio, que sería el táctico, y de un nivel superior, que sería el estratégico. Donde el nivel estratégico se va a encargar básicamente de tomar decisiones estratégicas, es decir, globales, generales, ¿sí? Cuando hablamos de un nivel táctico o medio, básicamente toma decisiones más tácticas en el sentido que le va a decir al nivel operativo o nivel inferior qué es lo que va a hacer. Y el nivel operativo básicamente es que va a tomar decisiones tácticas en relación a lo que el nivel medio les diga, ¿sí? Entonces es como que lo estratégico, el nivel superior les va a decir de manera global qué es lo que se busca hacer. El nivel táctico les va a decir podemos hacer de esta manera y el nivel operativo va a ser quien va a ejecutar las acciones que se van a ir desarrollando. Entonces, el sistema operativo básicamente se va a dar de acuerdo a los puntos focales de responsabilidad, ¿sí? Si bien hemos dicho que va a llegar a ser cualquier persona que cumpla con las actividades desarrolladas en las empresas, esto va a ir variando porque el nivel superior tiene fines o tiene objetivos específicos que cumplir, que si los del nivel táctico y los del nivel operativo no cumplen, él no va a poder hacer. Entonces, para la consecución de los objetivos, los del nivel operativo tienen que cumplir con todas las actividades, con toda la ejecución de las actividades plasmadas por un nivel táctico, y el nivel táctico tiene que responder al nivel estratégico con el cumplimiento de dichas actividades. ¿Para qué? Para poder desarrollar y lograr el fin de la empresa, ¿ok? Entonces, el sistema operativo se va a dar siempre a través de puntos de responsabilidad de acuerdo al nivel en el que se encuentran los recursos humanos dentro de la empresa, ¿sí? Entonces, el análisis del sistema operativo se da a través de 4 elementos. La oportunidad de formación, que se encarga básicamente de la adecuación a los objetivos, ¿sí? La estructura, que van a ser los componentes y relaciones para formar un todo. Los inputs y los outputs. Y cuando hablamos de los inputs, están netamente dirigidos al sistema, y de los outputs, los sistemas que están relacionados, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la oportunidad de formación, es que las personas que van a integrar el sistema operativo tienen que adecuarse a los objetivos planteados por la empresa. Tienen que componerse y relacionarse en uno mismo para poder conseguir los objetivos planteados, y estas acciones tienen que estar netamente dirigidos al sistema, a la empresa. ¿Para qué? Otra vez, para el cumplimiento de los objetivos, ¿sí? Y finalmente, siempre tienen que trabajar en relación a diferentes hechos del exterior, ¿sí? Entonces, siempre se va a relacionar con otros sistemas para que sobre eso pueda continuar trabajando. Entonces, todo este análisis del sistema operativo me va a permitir a mí determinar 2 aspectos: las políticas organizativas y el criterio de la toma de decisiones. Cuando hablamos de políticas organizativas, básicamente es la relación entre la decisión y la información, que va a tener obviamente componentes decisorios.
Habíamos dicho que las políticas organizativas se dan por un nivel más superior, ¿sí? Porque ellos establecen cómo, qué y hasta cuándo deben realizar diferentes acciones los de niveles inferiores. Entonces, las políticas se van a dar de acuerdo a la información que ellos van a poder tener, ¿sí? Y esto llevábamos ya en el sistema de información. La toma de decisiones se da a través de la información, ¿sí? Entonces, si algo va mal, las políticas se van a ir reestructurando, ¿ok? Y cuando hablamos del criterio de toma de decisiones, básicamente es la delegación para el establecimiento de los objetivos. Por tanto, aquí vamos a tener componentes de ejecución. Que si se dan cuenta, este análisis resulta ser exactamente lo mismo que este concepto del sistema operativo como tal, ¿ok? Entonces, el sistema del análisis operativo va a consistir en tres aspectos. El análisis de la decisión y su entorno, identificando todos sus componentes internos y la relación que va a tener con sus componentes externos, ¿sí? Aquí establecemos las responsabilidades, las delegaciones, etcétera. Y luego, una vez que nosotros ya hemos considerado todo esto, nos vamos hacia un factor de ejecución, que básicamente llega a ser la ejecución de todas las tareas que se van a integrar dentro del objeto del sistema como tal, ¿sí? También identificamos las funciones y responsabilidades en relación a lo que nosotros previamente ya habíamos decidido. Identificamos los bienes y servicios que se van a ir operando y empezamos a descubrir condicionantes endógenos y exógenos, ¿sí? Entonces, la ejecución básicamente es ejecutar, valga la redundancia, las acciones establecidas en relación a las decisiones previamente tomadas, ¿sí? ¿Quiénes se van a hacer a cargo? ¿Qué bienes van a utilizar? ¿Cuáles van a ser los componentes, etcétera? Y aquí básicamente se encargan de ejecutar. Y luego nos vamos a ir a un proceso donde básicamente nos va a empezar a monitorear constantemente todas las acciones ejecutadas, ¿sí? Entonces nosotros trazamos canales de información, vemos cómo es que se realiza la transferencia entre bienes y servicios, identificamos los procedimientos en el sentido de que si falla, entonces hay que arreglar en el instante, realizamos entre lo que está de manera interna y lo que está, cómo nosotros nos acomodamos a aspectos externos y finalmente lo que hacemos nosotros es identificar operaciones particulares, acciones particulares para que nosotros podamos cumplir con todo el sistema operativo, ¿sí? Entonces, básicamente y de manera concreta, el sistema operativo es el conjunto de personas y medios cuyas actividades se encadenan entre sí. Entonces, personas utilizan diferentes medios para el cumplimiento de un objetivo común, ¿sí? Y entre este camino al cumplimiento del objetivo, lo que se utiliza es la transferencia de información, bienes y servicios de acuerdo a procedimientos establecidos por el nivel superior de la empresa, ¿sí? Si se dan cuenta, este concepto se relaciona bastante al concepto que habíamos desarrollado de la teoría general de sistemas, ¿sí? Que básicamente eran subsistemas interrelacionados entre sí por el cumplimiento de un objetivo en común, ¿sí? Y el trabajo de cada subsistema tiene que contribuir a la consecución de ese objetivo. Y en caso que un subsistema no trabaje en fin y al cumplimiento de ese objetivo, automáticamente afecta a todos y hace que no logremos cumplir con lo esperado, ¿sí? El sistema operativo básicamente se compone de eso. ¿Tienen alguna duda en relación a este tema? No, Lisa. A ver, Sara, dime, ¿qué es el sistema operativo entonces? Sara. ¿Estás ahí? Sara, Sara. Sí, Lisa.
¿Qué es entonces el sistema operativo? Es un conjunto de cosas o elementos. Cosas o elementos. Habíamos dicho que el sistema operativo básicamente es el conjunto de personas y medios, ¿sí? Una empresa va a funcionar con personas y con medios para poder conseguir sus objetivos. Por ejemplo, tú nos habías comentado que tienes tu taller de costura en tu casa, ¿verdad? Entonces tu taller no va a funcionar si es que no tienes personal, si es que no tienes costureros y si es que no tienes maquinaria. Sin esos dos elementos básicos para tu taller, vos no vas a poder cumplir con los objetivos propuestos, ¿sí? Si una persona viene y te dice, quiero 100 uniformes para aquí a 2 semanas, si tú no tienes personal que te va a ayudar a costurar y si tú no tienes maquinaria, no vas a poder cumplir con tu contrato, ¿sí? El sistema operativo se encarga de que tú logres cumplir los objetivos como empresa, ¿sí? Entonces, si viene una persona y te dice, quiero de aquí a 2 semanas 100 uniformes, si tú tienes el personal suficiente y la maquinaria suficiente, así mismo vas a poder lograr la consecución de tus objetivos, ¿ok? En eso consiste el sistema operativo, que si se dan cuenta es prácticamente lo que habíamos hablado cuando nos referimos a recursos humanos y recursos materiales, ¿sí? Y finalmente, vamos a ver lo que sería el sistema organizativo, que básicamente y en términos generales llega a ser cómo es que nosotros organizamos todo lo mencionado con anterioridad, ¿sí? Entonces, lo voy a cerrar a ver, cargue un poquitito. Entonces, el sistema organizativo básicamente representa el resumen de lo que habíamos avanzado hasta el día de hoy. El sistema organizativo me permite a mí tener claro todo lo que tengo y todo lo que tengo que hacer. Eso quiere decir la organización. La organización básicamente es un elemento que me va a permitir a mí ofrecer algo de calidad, ¿sí? Y la organización se va a dar a través de la sinergia. Y la sinergia básicamente es un trabajo conjunto utilizando los diferentes medios para lograr cumplir un objetivo común, ¿sí? La sinergia implica el trabajo coordinado y cooperado constantemente para poder lograr mi objetivo final. Entonces, si todos trabajamos en conjunto en pro al cumplimiento de un objetivo, lo físico y lo intelectual van a quedar siempre en segundo plano, ¿sí? Porque si bien ponte que esta está acá abajo, si él no estuviera acá abajo, aquí jalando todo esto, quizás no podríamos subir, ¿sí? ¿Cómo nosotros llegaríamos hasta acá arriba si no tenemos a la base, si no tenemos a estos intermedios, ¿sí? Si no tenemos a alguien arriba que me permita a mí sujetar o lanzar todo lo que estaría ahí abajo. Sí, en este caso creo que están bajando y no están subiendo. Pero tiene que ser un trabajo conjunto para que yo pueda lograr cumplir con el objetivo, ¿sí? La sinergia consiste en engranar constantemente los unos con los otros. Como les decía, si yo trabajo de manera bajo el mismo objetivo, bajo el mismo camino, vamos a poder tener una empresa consolidada. Pero si, por ejemplo, lo que les había dicho, si los de recursos humanos trabajan por su lado, si los de producción trabajan por otro lado, los de distribución por otro lado, los proveedores me entregan todo menos lo que les he pedido, obviamente no vamos a tener una sinergia, ¿sí? En cualquier tipo de empresa lo que tenemos que buscar es generar sinergias laborales, buscar un trabajo en conjunto y trazar un camino propio para la consecución de objetivos a través de la cooperación y de la adaptabilidad. Adaptabilidad en el sentido de que cada uno tiene que reconocer que es un ente individual, sin embargo, tiene que acomodarse a los demás para poder cumplir su objetivo común, su objetivo grupal. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la organización, básicamente nos referimos a dos cosas, en relación a los resultados y a las connotaciones.
Connotaciones en el sentido a la forma de pensar y a lo físico, ¿sí? Nosotros tenemos que considerar que los resultados se van a obtener a través de cómo es que piensa la persona y cuáles van a ser las características físicas que va a tener esa persona para obtener buenos resultados, ¿sí? En ese sentido, la organización básicamente se va a poner en relación al medio ambiente, ¿sí? A través de la motivación y la comunicación. Si mi equipo laboral no está motivado y no se le comunica acerca de las acciones que se van a desarrollar dentro de la empresa, yo no voy a poder cumplir con mis objetivos, con mi fin, ¿sí? Entonces, lo que yo tengo que hacer como empresa es siempre ampliar sus facultades de habilidades. Y aquí es cuando nosotros, si recuerdan, habíamos hablado de las capacitaciones. Una empresa tiene que invertir en su equipo laboral para capacitarlos y buscar tener el mejor equipo de trabajo, ¿sí? Entonces, siempre tengo que tratar de motivarlos a través de la capacitación. Si el empleado ve que como empresa está invirtiendo un monto económico en mi formación, automáticamente los resultados esperados van a ser muchísimo mejores, ¿ok? Luego, tenemos que buscar reducir el tiempo para alcanzar un objetivo. En el sentido de que tenemos que llegar a ser eficientes, ¿sí? Cumplir con los plazos establecidos y no alargarnos, porque eso contribuiría al desgano, a la desmotivación, a la distracción, a las desviaciones, y así vamos a poder tener resultados negativos y no los que nosotros esperábamos. Y asimismo tenemos que considerar y aprovechar siempre la experiencia acumulada por otros, ¿sí? Dentro de todo un equipo de trabajo siempre vamos a tener los que son muchísimo más antiguos, los que están ahí un tiempo considerable y los que son nuevos, ¿sí? Y hay que aprovechar la experiencia de los más antiguos y de los que ya están por un tiempo mínimo, en el sentido de que ellos nos van a indicar cómo es que normalmente funcionan las actividades, se desarrollan las acciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre la experiencia positiva, pero sobre todo las experiencias negativas, lo que nosotros tenemos que hacer es acomodarnos y establecer considerando que puede volver a pasar eso, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que siempre estar constantes, oyentes en relación a la experiencia de las otras personas, ¿sí? Entonces la organización siempre me va a permitir tener un equipo motivado y siempre tiene que estar motivado en relación a la comunicación. Si no existiera la comunicación, no existe absolutamente nada, ¿sí? Entonces, nuestra estructura organizativa se va a dividir en dos, del sistema de la empresa o como una agrupación humana. Cuando hablamos de una estructura organizativa del sistema empresa, básicamente es el sistema de recursos humanos que va a conformar el sistema de la empresa como tal, ¿sí? Estos recursos humanos deben tener recursos materiales para emplearlos y así poder cumplir con las acciones establecidas dentro de la empresa, ¿sí? Por tanto, los recursos humanos y los recursos materiales van a estar en constante relación para poder cumplir con los objetivos, tal cual habíamos mencionado, ¿sí? Estas interrelaciones o interacciones, tienen que ser adecuadas. ¿Qué quiere decir? Los recursos humanos tienen que tener un conocimiento suficiente para utilizar los diferentes recursos materiales, ¿sí? Entonces, así yo voy a poder tener ese trabajo conjunto constantemente. Luego tengo que considerar que cualquier persona va a tener objetivos individuales. Y lo que yo tengo que hacer es aprovechar esos objetivos individuales para que mi equipo de trabajo siempre busque trabajar desde lo mejor, o sea, de lo mejor de sí, ¿ok? En el sentido que habíamos dicho, si se acuerdan, la jerarquía de necesidades, que una persona siempre busca el reconocimiento, pero no ese es el límite. El límite es cuando realmente esté autosuperado y las personas reconocen al 100% el trabajo que ha llevado, ¿sí? Y si nosotros logramos que nuestros recursos humanos permitan lograr sus objetivos personales dentro de nuestra empresa, va a permitir que constantemente trabajen en superarse en sí mismos, ¿sí? Y finalmente nosotros les ofrecemos diferentes técnicas y procedimientos de cómo es que deben desarrollar sus acciones dentro de la empresa. Luego,
tenemos la estructura organizativa desde el enfoque de la agrupación humana, que básicamente nosotros tenemos que considerar que si bien todos van a ser un equipo de trabajo, van a existir diferentes jerarquías, ¿sí? Unos van a tener mayor autoridad que otros. Y si va a existir esa autoridad, entonces va a existir responsabilidades de los unos a los otros. Los que tienen mayor autoridad van a tener mayor responsabilidad en relación a lo que se debe hacer dentro de la empresa, ¿sí? Por más que tú estés en un nivel inferior, siempre vas a tener responsabilidades. Y las responsabilidades me van a permitir cumplir funciones específicas, ¿sí? Y estas funciones específicas se van a desarrollar en función a quién va a informar a quién y cómo es que lo va a hacer, ¿sí? Como les dije, un nivel inferior no puede trabajar si es que el nivel medio no les dice qué es lo que tiene que hacer. Y el nivel medio no va a trabajar si es que el nivel superior no les establece cómo es que se deben desarrollar las cosas dentro de la empresa, ¿sí? Entonces, la estructura organizativa se da desde el sistema de la empresa como tal y desde el enfoque de la agrupación humana. Y siempre va a existir una autoridad los unos a los otros, que cada uno va a tener sus responsabilidades y cada uno va a cumplir con sus funciones y esto se va a dar de acuerdo al flujo de información que va a estar dentro del sistema mismo. Por ejemplo, en su casa están sus papás, ustedes, pongamos hermanitos y ya está. Los papás siempre van a tener mayor autoridad ante nosotros, los hijos, ¿sí? Los papás tienen la responsabilidad, yo qué sé, de darnos alimentación, de darnos educación, de darnos vestuario, ¿sí? Nosotros como hijos tenemos la responsabilidad de cumplir con, yo qué sé, con nuestros estudios, cumplir con diferentes deberes en la casa que van a llegar a ser nuestras funciones. Nuestras funciones son estudiar y cumplir en casa, ¿sí? ¿Y cómo se va a dar todo este sistema? A través de la información que los papás les provean a ustedes. Si el papá constantemente te va a decir, tu único rol es estudiar, sacar buenas notas y salir adelante, pues tú vas a tener claro acerca de qué es lo que tienes que hacer, entonces vas a cumplir con tu objetivo. Pero si tu papá no te dice nada, nunca te habla de estudios, te incita a hacer otras cosas, obviamente tú no vas a cumplir con el objetivo previamente plasmado, ¿sí? Y dentro del sistema de la empresa llega a ser lo mismo, ¿sí? Todas las personas que conforman una familia son los recursos humanos, ¿sí? Como por ejemplo yo voy a estudiar, si es que a mí no me dan un cuaderno, una computadora, si es que no tengo lapiceros, etcétera, para poder estudiar, para hacer mis tareas, ¿sí? ¿Cómo yo voy a poder cumplir con eso si es que yo no sé cómo se utiliza una computadora, ¿sí? Entonces, de acuerdo a mi conocimiento, yo voy a tener una interacción y una relación que me va a permitir responder a mi objetivo personal y finalmente yo voy a tener mi propia forma de hacer mis tareas con mi computador, ¿sí? Porque no todos utilizan los aparatos tecnológicos de la misma manera, sino que cada uno tiene sus propias formas y todo esto se va a dar de acuerdo a una estructura organizativa, ¿ok? ¿Tienen alguna duda hasta acá? Dice el punto 5 de la estructura organizativa del sistema de empresa de contener a las personas. Eso no entendí muy bien. Ok, aquí cuando les había hablado de... ¿Dónde está? ¿De dónde está? Ya, te voy a explicar esto. Cuando nos referimos a contener a las personas con objetivos individuales, buscamos, a ver, vamos a dejar un rato esto de empresa. Nosotros como personas tenemos una meta a la cual quisiéramos llegar, ¿sí? Por ejemplo, ustedes, yo quiero abrir y administrar mi propia empresa. Ese es tu objetivo principal, ¿ya? Pero si tú terminas tu carrera, es muy difícil que tú empieces sin ningún tipo de experiencia y obtengas y abras tu propia empresa. Siempre tienes que tener una experiencia previa, un trabajo en otro lugar. Entonces, por ejemplo, si tú entras a trabajar en una empresa y te dan como que todas las bases para que tú puedas dirigir una empresa misma como tal, entonces te va a permitir cumplir con tus objetivos personales, ¿sí? Cada persona tiene un objetivo personal, tiene un fin del por qué luchar o del por qué trabajar, ¿ya? Entonces yo como empresa tengo que ofrecer a mis recursos humanos el cumplimiento de sus objetivos individuales. Un objetivo individual puede llegar a ser desde tener un ascenso
tener un crecimiento dentro de la empresa, tener un aumento en el salario, etcétera. Y la empresa tiene que proveerme y tiene que apoyar con el cumplimiento de estos objetivos. ¿Para qué? Porque si yo como persona veo que dentro de una empresa estoy creciendo, voy a dar muchísimo más de mí para seguir creciendo y para seguir obteniendo cosas positivas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de los objetivos individuales, como empresa tenemos que considerar que si bien las personas que están trabajando para mí van a trabajar en fin de cumplir los objetivos de la empresa, también trabajan por un objetivo individual, por una meta individual. Y si yo apoyo esa meta individual y le doy los lineamientos básicos para que pueda cumplir con ese objetivo individual, entonces la persona va a trabajar muchísimo mejor. Va a estar más motivada, más energética, va a ser más propositiva, más dinámica, etcétera. Entonces yo voy a generar automáticamente muchísimo mejores resultados como empresa, ¿sí? En ese sentido nos relacionamos con tener a las personas con sus objetivos individuales, ¿ok? No sé si me has logrado entender ahora. Sí, básicamente es cuando hablamos de la jerarquía de necesidades de Maslow, ubican que los últimos dos eran reconocimiento y autosuperación. De eso se trata el objetivo individual. Si bien las personas reconocen lo que yo hago, busco autosuperarme cuando ya las personas no solamente me reconocen, sino que también adaptan o me siguen de acuerdo a lo que yo he hecho, a lo que yo busco, ¿sí? Dejar una huella dentro de lo que estoy haciendo. Si yo estoy en una empresa, busca la autosuperación cuando las personas ya reconocen que lo que hice es lo correcto. Entonces van a continuar haciendo eso, ¿ok? De eso se trata más que todo, de los últimos dos puntos de la jerarquía de necesidades de Maslow. Toda empresa, toda persona busca la autosuperación constantemente. Si tú lograste cumplir con un objetivo, con una meta, vas a buscar otra para seguir superándote constantemente, ¿sí? Ese es el objetivo. Y las estructuras organizativas también se tienen que construir en relación a eso, ¿ok? Entonces, el objeto de la organización básicamente es permitir actividades cuyo resultado o cuyo desarrollo, va a ser utilizando recursos financieros y materiales. Ninguna persona va a poder cumplir con actividades si es que no tiene los materiales, si es que no tiene el dinero para poder cumplir con el objetivo, ¿sí? Sin embargo, esos recursos materiales y financieros pueden llegar a ser en la mayoría de las veces limitados. Entonces, si van a ser limitados, yo tengo que ver la manera estratégica de hacer que estos recursos produzcan lo mejor que se puede en el momento oportuno, ¿ok? Entonces, la organización siempre me va a permitir que las actividades se desarrollen siempre y cuando yo tenga los medios y cuando yo tenga el aspecto económico y controlando hasta cuánto y cómo debo utilizar estos medios, ¿sí? Ahora, lo mejor es buscar el momento oportuno para utilizar estos medios y estos recursos, ¿sí? Por ejemplo, por esta crisis quizás no me conviene comprar o invertir en ciertas cosas, pero quizás me convenga aprovechar otras situaciones para que yo tenga mejores resultados, ¿sí? Entonces, el objeto de la organización básicamente se enfoca en orientar a los recursos humanos. ¿En qué sentido? Las personas que están trabajando conmigo deben buscar siempre la especialización, que sepan algo a detalle y con especificación para poder conocer todos los pros y contras de acuerdo a la actividad que se vaya a desarrollar. Satisfacer los objetivos individuales como tal, ¿sí? Luego, crear un espíritu de equipo que como ya les dije con anterioridad, el trabajar en un equipo motivado constantemente me permite a mí cumplir de mejor manera los objetivos empresariales, ¿ok? Luego tenemos que dar la oportunidad a nuestros recursos humanos que se desarrollen dentro de mi empresa. ¿Qué quiere decir? Que ellos puedan crecer, ¿sí? Que no se queden 10 años estancados en un mismo puesto, sino que constantemente vayan creciendo, ¿sí? Y asimismo definan en lo que son buenos y en lo que son malos para que yo pueda establecer diferentes acciones dentro de la empresa. Entonces, gracias a esto, el proceso organizativo
se define en estos 4 elementos. En los fines, es decir, en lo que nosotros tenemos que hacer como empresa para poder cumplir de manera gradual, en los recursos que yo voy a utilizar para poder cumplir con estos fines, en el desenvolvimiento que yo voy a tener en relación al medio ambiente con el uso de los recursos y el cumplimiento de los fines, y las actividades o tareas impuestas para poder cumplir con estos fines. El proceso organizativo se da de esta manera. ¿Qué es lo que tengo que cumplir? ¿Con qué los voy a cumplir? ¿Cómo los voy a cumplir? ¿Y qué es lo que voy a hacer para cumplir? ¿Sí? Específicamente son estos 4 elementos. Entonces, quedamos que el esquema del proceso organizativo se va a dar en 3 pasos. Primero, la base como tal es el proceso mismo, ¿sí? Implica que aquí yo voy a asignar objetivos y voy a definir las funciones de todos los recursos humanos dentro de la empresa. ¿Quién va a hacer qué? ¿Qué tiene que cumplir esta persona, este rol, esta área, etcétera, ¿sí? El proceso organizativo se va a fundamentar en la base, en la asignación de objetivos y en la delegación de funciones. Por tanto, mi segundo pilar, al asignar yo los objetivos, tengo que crear diferentes subsistemas flexibles compuestos por unidades con funciones apartadas. Por ejemplo, no voy a mezclar a los que van a estar encargados de, yo qué sé, los de publicidad, no voy a mezclar con los de producción, ¿sí? No van a estar en una misma área, porque son 2 totalmente diferentes, van a cumplir 2 funciones totalmente diferentes. Los de publicidad van a lograr que nuestros productos logren venderse en el mercado. Los de producción van a hacer que, de acuerdo a la demanda que nosotros tengamos del mercado, tienen que fabricar en realidad una cantidad específica de productos, ¿sí? Entonces, yo asigno los objetivos creando diferentes unidades de acuerdo a áreas, ¿sí? Entonces, cada área va a tener un objetivo particular, pero el cumplimiento de ese objetivo particular me va a permitir tener la consecución del objetivo general, ¿sí? Entonces, la asignación de los objetivos se va a dar también a través de la delimitación funcional. Aquí yo ya he separado por diferentes áreas para desarrollar los trabajos dentro de la empresa, ¿sí? Entonces, esta delimitación funcional se va a dar a través de la decisión y la ejecución, a través de la comunicación, de la formación y del control. Si bien voy a crear unidades independientes de acuerdo a cada área dentro de la empresa como tal, cada una de estas tiene que estar siempre comunicada, tiene que estar siempre formada, capacitada y siempre tiene que estar siendo monitoreada. ¿Para qué? Para cumplir el objetivo final, ¿sí? Entonces, con esto estaríamos terminando todo lo que sería el avance teórico de toda la materia. Y de manera en conclusión, vamos a repetir esto. Todos los elementos que hemos visto se componen dentro del subsistema administrativo. Y el subsistema administrativo básicamente es el pilar sobre el cual la empresa trabaja, ¿sí? Cuando hablamos del subsistema administrativo, básicamente nosotros hablamos de la planificación, de la organización, de la dirección y del control, ¿sí? Entonces, la planificación básicamente nos permite conocer qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a hacer que se haga y cómo lo vamos a ir realizando constantemente, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, esto es uno de los gráficos que hemos hecho más al principio, considerando el sistema administrativo, que se componía de 5 elementos. El sistema de planificación, donde aquí nosotros vemos qué es lo que se va a hacer para mejorar la empresa como tal. Aquí vamos a tener diferente aplicación de políticas, planes en diferentes plazos, a plazo corto, a plazo medio y a largo plazo. Este sistema de planificación básicamente siempre va a estar siendo monitoreado por el sistema de control, que va a asegurar que todo lo planificado se ejecute en la realidad, ¿sí? El sistema de control siempre va a estar en relación al sistema de información, sobre el cual van a trabajar diferentes elementos para poder apoyar a la empresa. El sistema de la información siempre va a estar entre el sistema de planificación y el sistema de control.
Ahora, ¿cómo yo voy a ejecutar las actividades? ¿Cómo voy a monitorear las actividades, etcétera? Siempre y cuando yo tenga diferentes recursos. Recursos humanos, recursos materiales, tecnológicos, financieros, ¿ok? Y una vez que yo tenga los recursos sobre los cuales podría trabajar, entonces ejecuto las empresas. Perdón, ¿qué es? Las acciones, ¿sí? Entonces, una vez que yo ejecuto estas acciones, voy a controlar lo planificado con mis resultados y yo voy a poder tener exactamente qué es lo que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, de manera general, nosotros nos hemos enfocado en el subsistema administrativo, que es la parte más importante dentro de toda empresa, ¿sí? Nosotros establecemos qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a controlar eso que pretendemos hacer, a través de qué información nos vamos a fundamentar para hacer eso que pretendemos, qué recursos vamos a utilizar para hacer lo que pretendemos y cómo es que vamos a ejecutar esas acciones, ¿sí? El subsistema administrativo lo es todo en una empresa. Y si ven, es el resumen de las acciones que se deben desarrollar en cada empresa, ¿sí? Entonces, con esto estaríamos terminando con todos nuestros temas. Justo estamos 11 y 13. Y no sé si es que tienen alguna duda en específico. Dice sobre el examen, va a ser de qué temas. El examen se va a dar de estos últimos, del sistema de control, del sistema operativo y del sistema organizativo, ¿sí? Que básicamente llega a ser el resumen de todo lo que hemos ido avanzando durante todo este tiempo, ¿sí? Entonces el examen, como les dije, yo asumo que la próxima semana ya nos van a mandar el rol. Ni bien me manden, yo les voy a mandar al grupo de WhatsApp y les voy a volver a repetir esto que les estoy diciendo, pero el día del examen me van a entregar su proyecto final y segundo punto, también me van a realizar su examen teórico. ¿Ok? Sí, Cabe resaltar que me tienen que defender su proyecto, entonces tienen que ver si van a preparar diapositivas, si van a hacer desde su documento, etcétera, no sé, ¿sí? El examen teórico va a ser sumamente sencillo. Yo asumo que solo va a ser opción múltiple, porque quiero aprovechar ese tiempo que tenemos destinado para el examen. Como son solamente 2 grupos, no habría mayor problema. Entonces pongan que nuestro examen nos va a tomar 15 minutos, media hora para cada grupo, tenemos 1 hora 15 y nos estaría sobrando 15 minutos más por cualquier cosa. Entonces nosotros vamos a trabajar de esa manera el día de nuestro examen, ¿sí? De todas maneras, yo todo esto les voy a repetir en el grupo de WhatsApp para que lo tengan claro, ¿sí? ya listo. ¿Ok? Entonces, eso sería, chicos, un gusto haber trabajado con ustedes este semestre. Y que les vaya bien. Sí, cualquier cosa nos contactamos a través del WhatsApp y eso sería. Sí, cuídense, tengan un buen fin de semana y estamos en contacto. No se olviden la entrega del miércoles, por favor. Ya listo. Ok, solamente subir a plataforma, ya no vamos a tener más clases, solamente tienen que subir a plataforma, nada más. Este espacio va a estar en la sección del plan director en la parte final, ¿ok? Ahí lo van a subir. De todas maneras, les voy a enviar el link también. Entonces, eso sería todo, chicos. Ahora tengo otra clase. Estamos en contacto y cualquier duda por WhatsApp. Que les vaya bien y tengan un buen fin de semana. Listo, dice, hasta luego, usted igual. Chao, chao. Hasta luego, se cuida. Igualmente.